Buenos días, estamos aquí en Mesa Redonda, un programa de Radio Colectivo Peseta. Esto es una síntesis entre un poquito una tertulia, un poquito un debate, en el cual hablamos, debatimos y opinamos acerca de un tema concreto. Hoy, la IA, la inteligencia artificial. Todos ustedes, turnos, podrán participar, si lo desean, a lo largo de este rato. Muchas gracias. La inteligencia artificial es un programa informático que se dedica a imitar a la inteligencia humana, replicándola con una precisión completamente impresionante. Y consigue hacer tareas que a nosotros nos llevarían muchísimo más tiempo, en apenas unos minutos, incluso segundos. Ahora bien, esa eficiencia le gana al hecho de deshumanizar nuestra vida, nuestro futuro y nuestra sociedad. Bueno, a ver, la inteligencia humana, claro, o sea, la inteligencia humana tiene algo que son sus limitaciones, tiene una memoria que es limitada, necesita un tiempo para poder evaluar y analizar datos, pero la inteligencia artificial es que es verdad que está justamente pensada para hacerlo todo eso en el mismo tiempo posible, o sea, tiene una capacidad que es que nosotros nunca vamos a poder llegar a hacer. Sin embargo, es que hay algo que la inteligencia artificial nunca va a poder llegar a sustituir, que es nuestra empatía, es nuestra forma de interactuar con las personas. O sea, no tiene ese algo humano, ese alma que tenemos nosotros de poder hablar de tú a tú y sentirnos como escuchados. O sea, por ejemplo, hay gente que actualmente utiliza el ChatGPT, que entiendo que es una inteligencia artificial que todos conocemos, y le cuenta sus problemas y lo utiliza como si fuera una especie de psicólogo. Pero realmente eso sería más como un diario personal, porque le cuenta sus problemas, le da unas soluciones analíticas basadas en datos que son objetivos de miles de personas, no son realmente personalizados, porque no conoce realmente a esa persona, no es capaz de ver cómo actúa frente a las situaciones de la vida, cómo se comporta, sus gestos, todo lo que esconde, solamente lo que le da a base de palabras, porque es escrito. Pero el humano sí es capaz de ver todo eso y es capaz de entender a la persona, es capaz de sacarle y de llegar a sitios a donde la inteligencia artificial no puede. Esto nos lleva a algo que nos preguntamos mucho últimamente, que es si la inteligencia artificial es buena o mala. Bueno, yo creo que también para poder decir si es buena o mala hay que tener en cuenta muchas cosas, porque al final puede ser buena para unas cosas y mala para otras. Por ejemplo, mucha gente dice que la inteligencia artificial nos está volviendo un poco más tontos, por decirlo de alguna forma, porque nos hace las cosas, porque nos da las soluciones rápidas y al final nosotros estamos perdiendo un poco de pensamiento crítico. Yo creo que a ratos también el problema es nuestro y no tanto de la inteligencia artificial, porque al final es algo que se ha implantado muy rápido y que nadie nos ha educado para usarla bien. Es decir, nosotros le pedimos que nos dé la solución rápida a nuestros problemas, pero en ningún momento nadie nos ha enseñado a pedirle que nos ayude, que nos ayude a hacer las cosas. Es decir, no nos dé la solución, sino que sea una vía para encontrar esta solución. Esto al final, pues por ejemplo, si lo trasladamos al ámbito educativo, ya que estamos aquí en un colegio, pues le pedimos que nos haga los deberes, que nos haga los resúmenes para estudiar un tema, que nos haga un trabajo. Y al final eso lo que hace es quitar el valor que tenían esos trabajos, esos deberes, que es aprender. Entonces lo que tenemos que hacer es tener cuidado con no perder este pensamiento crítico que tenemos los humanos de forma natural, que es el que nos diferencia del resto de los animales, por culpa de estas inteligencias artificiales. Pues estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, con un pero. Y es que aunque la IA es una herramienta, si tratas de usarla como método de aprendizaje, es decir, no me des la solución, dame los pasos, dame las formas, pierde su significado de herramienta, que es meterle el problema y que te dé la solución. Y al hacer esto, la IA ya pierde esa eficiencia, porque no es más que un profesor que sin serlo te va a intentar ir guiando a ti, que como humano, pues eres lento, te equivocas, eres ineficiente, pero eres humano. Así que, ¿por qué no, en ese supuesto, eliminar ya la IA y meter a una persona que sepa del tema para perfeccionar, digamos, la ecuación? O sea, me estás diciendo, tu postura sería que quieres eliminar, o sea, dejar de desarrollar la IA por completo, porque piensas que sería un peligro para todo nuestro aspecto, toda nuestra inteligencia, nuestro pensamiento crítico y todo lo que nos lleva a ser humano. Creo que vivimos una nueva revolución industrial. Creo que es un cambio y que todos los cambios no están exentos de daños.
y que como sociedad no es la primera vez que se nos plantea el hecho de que si estamos dispuestos a asumir un cambio, que aunque a largo es positivo, supone un cierto coste social. Vale, pero mira, yo te voy a plantear una situación. Tú imagínate una sala de urgencias. En urgencias sabéis que hay un colapso enorme porque aunque haya mogollón de personas especializadas en este ámbito, aunque haya muchos médicos, aunque haya muchos enfermeros, siempre hay más personas que llegan a las salas desesperados porque quieren soluciones a sus problemas, se encuentran mal y pues necesitan rápidamente que se les solucione. Pero llegas a la sala de espera y te hacen esperar 3 horas hasta que llegas, hasta que te encuentras con el médico. Y el médico, pues a veces incluso se equivoca. Y es verdad, porque somos humanos, como has dicho, él se equivoca. Entonces, imagínate implantar la inteligencia artificial en una sala de espera de urgencias, de un hospital. Podríamos hacer que este tiempo que estamos esperando sea más eficiente. Esas 3 horas que estamos esperando podríamos rellenar una especie de cuestionario que le llegara a una inteligencia artificial que analizara todos esos datos y a la hora de llegar luego con el médico cuando te toque tu turno, tú le cuentas lo que te ocurre, pero él ya tiene una visión, o sea, ya tiene una opinión de la inteligencia artificial. O sea, sí, él sigue utilizando su trabajo porque va a escuchar tus síntomas, va a hacer un diagnóstico, pero una vez lo decida, va a poder comprobar con la inteligencia artificial que en ese sentido, si el humano tiene un 85% de casos de acierto, la inteligencia artificial ya supera los 90 y eso está demostrado ya por científicos y por estudios que se han realizado. De manera que no ponemos en juego la vida de la persona, la vida del paciente, pero sí que se sigue necesitando a esa persona. Necesitamos el contacto humano para que la otra persona se sienta tratada por un ser de verdad, una persona como él, de su misma condición, y que sea capaz de tranquilizarla a la hora de recibir el diagnóstico, que sea capaz de aplicar el tratamiento, porque eso todavía la inteligencia artificial no lo va a poder realizar. Entonces, es una herramienta muy potente, es muy eficaz, pero tenemos que saber cómo utilizarla. Y no se nos ha enseñado, porque es una inteligencia que se ha desarrollado muy rápidamente, pero tenemos que aprender. Claro, pero el supuesto es que la sanidad no se colapsa porque exista el factor humano. No se colapsa porque el que te atiende primero, el que te recibe, sea un ser humano. Se colapsa porque esa persona está o a demasiadas cosas o hay un fallo en su trabajo, en la organización. No por el hecho de que sea una persona de carne y hueso, sino por el hecho de que igual si hay uno por cada 100 que llegan es imposible. Con lo cual, en el caso de la sanidad se arregla con más medios, mejor organización, no sustituyendo o implementando la IA, porque la IA de por sí sola, si tú a la IA no le das los medios, no le das los médicos, no le das los espacios, no puedes hacer nada. Y además es muy cara. Es mucho más cara mejorar la gestión existente en seres humanos que implementar la inteligencia artificial. Y es que leía el otro día un estudio, ¿no?, de un foro de economía, el foro de Davos, que decía que estamos quizá viviendo una burbuja en la inteligencia artificial, porque las empresas, sobre todo que se dedican, decías el ChatGPT, que es OpenAI, viven de rondas de inversión, no de los beneficios de su producto, sino de que, como todos esperamos que en un futuro no muy lejano obtengamos beneficios, metemos más dinero. Y cuando se agota eso, volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo. Y el otro día han tenido que salir diciendo que necesitan otra ronda más, porque si no van a dejar un descubierto este año de 2.600 millones de euros. Y el año que viene puede empeorar y puede irse a la quiebra. Es una de las empresas más exitosas en este ámbito. Bueno, en el tema de las inversiones al final es algo que es muy escaso, pero en todos los aspectos. Si tú no tienes inversiones para inteligencia artificial, tampoco hay inversiones, en el caso de la sanidad, de los hospitales, tampoco hay inversiones, o sea, los gobiernos no deciden ampliar los presupuestos de la noche a la mañana. La inteligencia artificial es algo que sí que existe ya, vale, sí, tienes que dedicar mucho dinero, tienes que dedicar muchos fondos a la inteligencia artificial, pero también lo tendrías que dedicar a ampliar el personal. O sea, ahí eso ya es un problema del sistema y no tanto de que se desarrolle la inteligencia artificial. O sea, eso no es culpa de la inteligencia artificial, porque el problema de la financiación está tanto en la inteligencia artificial, pero también está en el tema de contratar a más personas, de crear más máquinas. Los hospitales utilizan un montón de maquinaria que son muy caras, pero o sea, para todo se necesita dinero. Sin embargo, si podemos dedicar una parte a la inteligencia artificial, que estamos diciendo que conseguiría reducir
el tiempo de espera de los pacientes en hacer mejores diagnósticos, al final es una... O sea, la inversión se tiene que realizar igual. Si la inversión es mejor, pues se podría plantear como una buena opción. Encomiable es la intención. Pero, y es que siempre hay un pero, los recursos son limitados, el dinero es finito. Porque si pudiéramos duplicar las monedas que tenemos en el bolsillo, no tendríamos este problema. Porque podríamos destinar todo lo que quisiéramos a sanidad, todo lo que quisiéramos a desarrollo de I+D, a la inteligencia artificial, lo podríamos hacer. Pero estamos viendo un pozo sin fondo. Porque por mucho dinero que eches, cuanto más echas, más profundo se hace. Y por el otro lado, es mucho más barato hacer que ese administrativo que está ahí en el ambulatorio, de repente haya dos y que trabajen bien. Y es muchísimo más barato que meter 1.000 millones a desarrollar un programa de inteligencia artificial o que participar a una empresa existente. Porque como decías, la inversión ya está hecha. Si lo que ya se ha hecho por la parte privada funciona, ha funcionado. No hay que poner un solo euro. Pero si no funciona, no, el Estado no se ha metido, el dinero no se ha tocado. Ahora bien, la sanidad, como decías antes, es algo muy crudo. Son personas, son vidas. Y yo creo que de ahí no se puede quitar un euro y no podemos estar dudando en que eso debe ser prioridad absoluta. Ya no es solo saliendo de esto de la sanidad, es que es un empleo. Porque si tú implementas la ley y sustituyes ese administrativo, y que por mucho que mantengas al doctor, vas a destruir empleos. Hay un estudio de Randstad Research que dice que en la próxima década, si se sigue implementando la ley al ritmo actual, se van a destruir 400.000 empleos. Y el problema no es que se destruyan 400.000 empleos, el problema es que esos empleos se van reemplazando a lo largo de los años. Y si tú los destruyes, los eliminas, todas esas personas que de forma natural en el mercado laboral fluirían hacia esos huecos, ahora tienen que ir hacia otros sitios. La competencia se acaba de volver feroz. A ver, respecto al tema de los empleos que estábamos hablando ahora, es cierto que se van a destruir empleos porque al final la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y va a sustituir esos huecos, pero por otra parte no tengo datos exactos, pero sí se están formando nuevos empleos que lo que están haciendo es contra estas inteligencias artificiales, pues, tanto crearlas como su mantenimiento, la implementación, pues educar también a estas inteligencias artificiales, ¿no? Para especializarlas también dependiendo del tipo de inteligencia artificial que sea. Entonces, sí es cierto que por un lado se están destruyendo empleos porque ya es una realidad actual, pero también es una realidad actual que se están creando nuevos empleos, sobre todo relacionados con la tecnología, ¿no? Con estas inteligencias artificiales, que aunque requieran un poco más de especialización, hay cada vez más gente que está más interesada en estos ámbitos. Yo creo que esto es algo además que ha pasado ya en la historia, por ejemplo con la revolución industrial. Al final, el llevar a construir más fábricas, a tener más medios, al querer abarcar más, es verdad que llevó a unas situaciones de desigualdad muy fuertes, todo el tema, pero también hizo que se crearan nuevos empleos, que aparecieran nuevas formas de desarrollar todos esos productos que nos acompañan y que nos ayudan en el día a día, en la vida. Entonces, con la inteligencia artificial va a pasar un poco lo mismo, pero puede pasar con una diferencia. O sea, nosotros no podemos coger y decir que ya no se desarrolla inteligencia artificial, porque esto es como con las armas nucleares. Si nadie tuviera armas nucleares, no habría ningún problema de inseguridad en el mundo, que es ahora mismo lo que está pasando, que está creando tensiones en el tema a nivel mundial, ahora mismo, en el tema internacional. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial y con las armas nucleares es que no podemos decirle a los países no las desarrolléis. Entonces esto puede llevar a que si no cogemos todos y acordamos una manera de desarrollarla, porque esto no se puede parar. O sea, no se puede parar porque tú no puedes convencer a alguien de que no la desarrolle. Si no debemos ponernos todos de acuerdo de poder desarrollarla de una manera que sea responsable, respetuosa con el medio, pero también con las personas, asegurar que los empleos destruidos no que generen una falta de... no llevan a una falta de humanidad, porque si muchas personas acabarían en la calle, sino compensarlo con nuevas profesiones que se dediquen también al ámbito de la inteligencia artificial para así poder suplir esas deficiencias del sistema. O sea, todo supone un cambio. Hay que saber cómo llevarlo. Tenemos antecedentes. Entonces, yo creo que podemos prevenir el desastre y así llevarlo de una manera muchísimo más responsable y mejor. Te haré una pregunta, Patricia. ¿España tiene armas nucleares? España, si no recuerdo, no tiene. No tiene. Francia sí. Francia sí. Alemania la está desarrollando. Estados Unidos tiene. Pero nosotros no. Otros países la tienen. Y nosotros hemos decidido de motu propio no desarrollar algo que igual nos haría más fuertes, quizás. Es cuestión de opinión. Pero lo hemos decidido voluntariamente. Porque consideramos en perjuicio si lo hacemos. Con la IA puede ocurrir exactamente lo mismo. Es decisión nuestra.
Que otros países hagan eso, desarrollen la inteligencia artificial hasta niveles inconmensurables, es su decisión. Y la nuestra, pues eso, es nuestra. Y también acerca de la creación de empleos, hay que distinguir entre los empleos de alto valor y margen añadido que generan y los de bajo valor y margen añadido que generan sus trabajos. La inteligencia artificial va a crear y crea una gran desigualdad, porque de repente nos encontramos que esa clase media que se dedicaba hasta a la administración, lo que se conoce comúnmente como el oficinista medio, desaparece. Nos encontramos ahora bien, o te dedicas dentro de la inteligencia artificial a desarrollarla, cobrando altísimos sueldos, muy buenos trabajos, muchas horas sacrificadas, pero muy buenos sueldos, o te dedicas a resolver las pequeñas chapuzas que van surgiendo, cobrando poco más que el mínimo. Con lo cual ya no hablamos de una sociedad más igualitaria, regida por una clase media, sino por una élite que trabaja para grandes y el resto, unos pobres diablos, que cobran una miseria y que se van a dedicar a resolver esos problemas. ¿Esos son los empleos que queremos crear? A ver, por supuesto que no queremos que se lleve a esa situación de desigualdad. Es una cuestión muy interesante la que planteas aquí, porque lleva a un debate incluso mucho más profundo a lo que las consecuencias sociales que podría tener la inteligencia artificial. Pero al final, lo que ocurriría con la inteligencia artificial es que sigo sintiendo que es algo que no podemos llegar a evitar. O sea, todos esos argumentos que has dado para frenar la inteligencia artificial no solamente los piensas tú, y los piensan incluso desarrolladores. En el 2017 Bill Gates hizo unas declaraciones de debemos frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por supuesto que tenía sus motivos, pero había otros, como el creador de Facebook, no recuerdo ahora mismo su nombre, que decía que no la iba a frenar. Entonces, al final, no podemos comparar, es verdad que yo he hecho alusión a las armas nucleares, creo que no se puede comparar con ellas, porque con todo el tema de la globalización, la inteligencia artificial, quieras o no, en el momento en el que se empieza a desarrollar en unos países, va a salpicarnos a nosotros. O sea, no podemos tomar la decisión, sí podemos tomar la decisión de no desarrollarla nosotros, pero sigo pensando y sigo creyendo firmemente que debemos enseñar, debemos aprender más de esto, debemos estudiarla más, para así poder controlarla mejor y ser capaces de educar a las nuevas generaciones en toda esta tecnología y que sean capaces de utilizarla con cabeza, porque es que es algo que no se va a poder detener. Y por último, para ir un poco aquí cerrando, hablando de educar, hay que tener en cuenta un factor muy importante de las inteligencias artificiales, que es el sesgo ideológico. Al final, estas se nutren de toda la información que hay por internet, pues las noticias que se cuelgan, pues todas las redes sociales, pues todos los comentarios que hay en las redes sociales, estudios, etc. Pero al final todo esto hemos ido avanzando como sociedad a lo largo del tiempo, pero internet lleva bastantes años funcionando. Entonces ya hay mucha información que estaba sesgada, pues yo qué sé, de género, ideología política, con el tema por ejemplo del colectivo LGTBI. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas y tener un gran pensamiento crítico para llegar a diferenciar esta información sesgada de la información plenamente objetiva que tú estás buscando, por ejemplo, para un trabajo o cosas por el estilo.